No hay enseñanza sin investigación y sin investigación no hay enseñanza. Paulo Freire. Muy buenos días, profesora Beverly Rojas, compañeros estudiantes. Mi nombre es Isna Adames y en esta ocasión daremos una disertación acerca de la operacionalización de las variables de investigación. Los compañeros participantes son Eleida Adames, Pedro Marroquín, Manuel Rivera y Gabriel Aparicio. Muchas gracias. Continuamos con la introducción. El desarrollo de este trabajo fue elaborado fundamentalmente de manera pedagógica, con el fin de garantizar o facilitar la comprensión de la investigación, instrumentos de medición, conceptos de investigación, en especial a todos los investigadores que buscan o desean realizar una investigación. Importancia. En algunas investigaciones es indispensable llevar a cabo el proceso de operacionalización de variables de investigación, con el objetivo de convertir un concepto abstracto en un concepto concreto. Como les mencionaba anteriormente, hay algunas variables que por su significado no pasan este proceso, ya que tienen un significado mundial o un concepto concreto. La operacionalización de las variables se hace necesario cuando las variables por su significado tienen cierto grado para definir lo que es su significado. El desarrollo de este proceso garantiza la coherencia entre las variables involucradas de todas las hipótesis de su trabajo, las porciones de la realidad del estudio sujetas a medidas, y así se puede analizar y desagregar las dimensiones o conceptos, lo que favorece así la precisión en la medición. Buen día, profesor y compañeros todos. Hoy día vamos a hablarles el tema sobre la operacionalización de las variables. La operación de las variables se dividen en variables, las dimensiones, los indicadores, los técnicas e instrumentos de evaluación y los ítems. Como primer punto les voy a tocar sobre las variables. Se denomina variables a las características o propiedades, ¿ok?, que son posibles a tratar de variables, que expresadas en cantidades y cualidades de los individuos, grupos u objetos que serán observados y pueden adquirir distintos valores. Las variables se clasifican en 4 partes, según su función, según su naturaleza, según su escala o medición y según sus valores. Como primer punto les voy a tocar las variables según su función. Las variables según su función se dividen en variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. ¿Ok? Entonces, la variable independiente es la que expresa o causa, ¿ok?, el comportamiento de una o más variables dependientes. Y la variable dependiente es el resultado o el efecto que produce el comportamiento de la variable independiente. Ejemplo de esa variable, la variable independiente, las estrategias de aprendizaje, y la variable dependiente, el rendimiento académico. Según su naturaleza se clasifica en cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa se subdivide en variable discreta y variable continua. Y la variable cualitativa se divide en variable nominal y variable ordinal. Entonces, la variable cualitativa expresa una cantidad, característica o atributo, mientras que la variable nominal es aquella que no implica un orden.
Mientras que la variable ordinal puede poseer una posición de orden, ¿ok? Entre sus categorías, por ejemplo, menor y mayor. Mientras que la variable cuantitativa se divide en variable discreta y continua. La variable discreta Buen día, a continuación le explicaré sobre la operacionalización de las variables. La operacionalización de las variables está definida por varios autores, pero en este caso vamos a comenzar. ¿Qué son variables de investigación? Las variables de investigación, según Bowen-Ried en 1987, define que son propiedades y características posibles de variar, que expresan cantidades y cualidades de los individuos o grupos que serán observados y pueden ser adquiridos por distintos valores. A continuación, definiremos las variables de manera conceptual y operacional según Fred Kellinger en 1988 define esas variables. La variable conceptual, que es la que se propone desarrollar y explicar el contenido del concepto, o sea, que son atributos o características más o menos estables, mientras que la definición operacional, también denominada definición de trabajo, es la cual pretende identificar, traducir los elementos y datos empíricos que expresan o identifican el fenómeno en cuestión. Es decir, que son determinaciones, ¿okay?, que permiten realizar la obtención de datos y la verificación de la hipótesis. Entonces, esta variable de definición operacional se subdivide en definiciones de medida y definiciones experimentales. La definición de medida son las que están asociadas a la variable dependiente y van a permitir describir un conjunto de procedimientos que se deben realizar para observar y medir. La definición experimentales son las que hacen referencia a la forma como se va a controlar la variable independiente. Por ejemplo, el rendimiento académico está en función de las estrategias de aprendizaje empleadas por el docente. ¿Ok? Muchas gracias. Buenos días. Para continuar con la presentación, vamos a hablar de los criterios metodológicos para descomponer las variables en sus componentes empíricos. Esto es importante, ya que al plantear nuestra pregunta de investigación y sacar nuestras variables, tanto dependientes como independientes, al nosotros sacar nuestros indicadores, esto nos va a servir para poder plantear nuestro instrumento de recolección, que al final es nuestra herramienta que nos va a servir para responder la pregunta de investigación planteada y cumplir con nuestros objetivos de la investigación. En nuestra bibliografía consultada nos plantean 3 criterios para descomponer las variables, que son los que veremos a continuación. El primer criterio metodológico para descomponer las variables va a ser atendiendo a sus elementos. Este criterio metodológico lo vamos a emplear cuando la variable que vamos a descomponer va a ser estudiada en atención a los diferentes elementos que las componen. Así, por ejemplo, si tenemos una investigación donde nuestra variable es la situación social, los componentes de esta, pues vamos a estudiar los servicios básicos, la relación familiar, el grado de instrucción y el estado civil de las personas a estudiar. Y referente a la variable de los procesos curriculares, pues la planificación curricular, la organización curricular y la implementación curricular. El segundo criterio metodológico sería
para descomponer las variables sería atendiendo a sus roles o atendiendo a sus funciones. Esto lo vamos a emplear cuando nuestra intención es estudiar las actividades desempeñadas que realizan determinadas personas en cumplimiento de los roles o funciones asignados. A diferencia del anterior, en este no vamos a ver los componentes de cada variable, sino que vamos a estudiar el desempeño que han realizado y que queremos estudiar. Así, por lo menos, si en una investigación tenemos como variable el desempeño docente, sus componentes serían que el docente haya empleado estrategias didácticas, el diseño y uso de medios y materiales didácticos y la evaluación del aprendizaje. Si nuestra variable fuera una gestión administrativa, pues sería la planificación, organización, dirección y control. Todos serían en cumplimiento de las funciones asignadas en la investigación. Y por último, como tercer criterio para descomponer las variables, sería atendiendo a sus cualidades. Esto lo vamos a emplear cuando deseamos obtener datos sobre las propiedades de las variables que componen un problema. O sea, vamos a ver con los componentes de una manera cualitativa más que cuantitativa. Así, por ejemplo, si tenemos una variable donde queremos medir el nivel de rendimiento, los componentes serían alto, medio o bajo, algo que nos mida la cualidad de ese nivel de rendimiento. Si tenemos una variable donde vemos que es la didáctica docente, igual, sería algo que nos mida la cualidad. Excelente, bueno, regular, deficiente y pésimo. Continuando con la presentación, me corresponde hablar acerca de las dimensiones de una variable de investigación. Estas dimensiones también se conocen como elementos, como aspectos, como componentes. Son elementos, aspectos relevantes de una variable compleja que es el resultado de su análisis y descomposición. Por su naturaleza, generalmente son diferentes y hay que separarlos de manera lógica. La dimensión es una propiedad latente del concepto no observable empíricamente y la dimensión de cada concepto corresponde a un aspecto relevante que en conjunto hacen un resumen e integran un concepto teórico. Criterios para definir las dimensiones de una variable de investigación. Como ya hemos definido en qué corresponden las dimensiones, entonces es importante saber cómo podemos identificar estas dimensiones, cuáles son los criterios. En primera instancia va a depender específicamente de los objetivos de la investigación, pero principalmente del grado de desarrollo de la problemática. Posterior, para identificar las dimensiones se tiene que hacer una búsqueda de los elementos para desagregar lo que es la variable. Esta puede ser componentes, pueden ser tipos, etapas y otros. Indicadores de una variable. ¿Qué son los indicadores? Son aquellas evidencias que demuestran el comportamiento de una variable o la dimensión. Son todos aquellos elementos o información que puede ser transformable en valores numéricos que nos permiten realizar una operación cuantificable, calculable o estadística. Es todo aquello que nos permite hacer medible las variables. Realizado el paso anterior, al descomponer nuestras variables en sus diferentes componentes, pues se nos va a hacer más fácil poder realizar nuestros instrumentos de la investigación, de medición, dependiendo de cada componente de la variable. Nuestro instrumento no va a ser más que los mecanismos que vamos a utilizar para recolectar y registrar la información de cada componente, que a su vez nos va a servir para poder responder nuestra pregunta de investigación. Pues a saber, tenemos instrumentos como los formularios, las pruebas, los tests, las escalas de opiniones que nos van a servir para ir respondiendo cada pregunta planteada, sacados los diferentes componentes de las variables. Sí, muy buenos días. Continuando con la docencia y la presentación del día de hoy, me toca hablar sobre los ítems de evaluación.
inicialmente vamos a preguntarnos qué son los ítems de evaluación. Bueno, no son más que cada uno de los incisos o acápites que vamos a utilizar para la comprensión e interpretación o evaluar pues, la capacidad de análisis de cada una de las personas que vamos a entrevistar o de la data que estamos recolectando para la solución pues, del problema o de la hipótesis que tenemos al momento de realizar pues, nuestra investigación. Ejemplo de estos ítems de evaluación, ya que estos pueden realizarse de diferentes maneras, la recolección de la data, pues pueden ser ítems o de escogencia múltiple, de ítems de verdadero y falso, ítems de completación, ítems de pareamiento. Esos son los diferentes ejemplos que hay para pues, la realización de estos ítems. Estos deben cumplir con ciertas reglas para poder que sean de mayor comprensión para las personas que vamos a entrevistar o de la data que vamos a recolectar. Y estos son los siguientes: pues que cada pregunta o cada enunciado que vamos a establecer, debe estar relacionado con el dicho tema que deseamos solucionar o la hipótesis que estamos planteando. Y que se debe tratar de utilizar un lenguaje lo más claro y lo más sencillo al momento de realizar los enunciados para que no haya confusiones ni malos entendidos y se pueda comprender pues, lo que se desea conocer o la información que se desea extraer de la persona, ¿no? Básicamente eso es lo que traía pues, con respecto a los ítems de evaluación. Ok, bueno, recapitulando, con respecto a la operacionalización de las variables, podemos decir que es un punto sumamente importante porque en esta operacionalización de las variables vamos a utilizar la información que tenemos y convertirla en instrumentos de la investigación que estamos realizando. Y con esos instrumentos podemos llegar a poder resolver la hipótesis que estamos planteando o el problema que tratamos de solucionar al momento de realizar nuestra investigación. También podemos decir que las variables se van a dividir en dos tipos: las variables dependientes y las independientes. Las independientes van a corresponder al tipo de características de las cuales posee o estamos cuestionando cada individuo que vamos a utilizar como data o población para la realización de nuestro estudio. Y las dependientes van a corresponder al cuestionario o a las preguntas que vamos a realizar al momento que estamos utilizando para la recolección de la información. También tomar en cuenta, aquí como lo podemos ver en la parte inferior derecha del cuadro, que de acuerdo a la cantidad de población que utilicemos como data o la data que recolectemos, también en ese mismo grado va a ser el nivel de evidencia que tiene pues, nuestra investigación. Así que como podemos observar, es bastante simple. O sea, entre mayor data tenemos, mayor evidencia va a tener nuestro estudio.